Hola, hoy en un nuevo vídeo de Flip Classroom sobre cuarto de ESO y en el modelo de explicaciones express vamos a ver para qué sirve la historia. Vamos a ver primero su concepto, después la utilidad, las implicaciones y finalmente unas conclusiones sobre todo esto. Concepto, ¿qué es la historia? ¿Es una ciencia que estudia los hechos del pasado? ¿Solamente una ciencia que estudia esos hechos que ocurrieron en un momento determinado? ¿Es también o además o principalmente saber cómo vivían y qué le ocurría a las mujeres y los hombres en el pasado? ¿O es solamente algo lejano que solo ocurre en los libros o algo cercano que nos afecta? Todos esos planteamientos podemos entenderlos y pueden ser complementarios, pero tenemos que darle mucha más importancia al segundo y al tercero porque de esa manera podemos ver la importancia que tiene la historia para los estudiantes, para la escuela, para la educación y para el aprendizaje. ¿Para qué sirve la historia? Pues en primer lugar, para comprender la causalidad, es decir, por qué ocurren las cosas y por qué han ocurrido las cosas a lo largo de la historia. Comprender las causas de los fenómenos, de los hechos históricos es algo fundamental porque nos permite lo segundo, la comprensión de los acontecimientos, comprensión de hechos que nos parecen muy raros o muy complejos o que nos parecen extraños y que bueno pues han ocurrido a lo largo de la historia y entendiendo sus causas pues lógicamente podemos comprenderlo. Y además todo eso, entender la causalidad y comprender lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, nos desarrolla, y esa quizás es su principal utilidad, un pensamiento crítico, es decir, observar la realidad de manera crítica y viendo o sabiendo que hay una serie de detalles que nos indican unos elementos que podemos usar para entender mejor la realidad que nos rodea. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues en primer lugar, la historia se basa en la fuente, es decir, de dónde cogemos los datos para saber qué ocurrió en el Paleolítico, qué ocurrió en la Edad de los Metales, qué ocurrió en la Edad Media. Bueno, pues esas fuentes arqueológicas, escritas, fotográficas, ya cuando apareció esa técnica, eso nos ayuda a entender la historia y a saber lo que pasó. Pero claro, todas esas fuentes tienen un elemento complementario que es la interpretación. Cómo interpretamos esas fuentes y qué consecuencias tiene que lo interpretemos de una manera o de otra. La segunda implicación es la temporalidad. Es decir, la historia tiene mucho que ver con el tiempo, con los periodos, como veremos después, tiene mucho que ver con la cronología, los años. Eso nos lleva a que podemos analizarla de manera sincrónica, es decir, qué ocurrió en distintos sitios a la vez, o diacrónica, qué ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, unos periodos después de otros. Pero también esa temporalidad nos da una idea o nos indica también que hay una relación entre espacio y tiempo. Es decir, no es lo mismo lo que ocurrió en China en el siglo X que lo que ocurre en Europa, por ejemplo. Entonces, la temporalidad también tiene mucho que ver con el espacio, con el territorio donde ocurren los acontecimientos y las diferencias entre ellos. Esa temporalidad, como he dicho antes, nos lleva a la periodización, es decir, tenemos que establecer periodos más o menos homogéneos o parecidos, y aparecen entonces la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Aparecen una serie de elementos que nos llevan a dividir, a parcelar la historia para entenderla mejor. Otra implicación es la transición, es decir, los cambios de etapa, los cambios de periodo, los cambios que se producen no son cambios rápidos y que se produzcan de un día para otro, sino que es una evolución lenta, progresiva, que va haciendo que las cosas vayan cambiando a lo largo de la historia. Y esa anterior implicación nos lleva a la siguiente, a que hay siempre permanencia y cambio, es decir, hay cosas que permanecen y cosas que cambian.
Esto nos lleva a dos conceptos fundamentales en la historia, la estructura y la coyuntura. La estructura es lo que permanece, lo que no cambia, lo que a pesar de que cambien algo, se modifiquen algunos detalles, sigue existiendo de una manera permanente. Y la coyuntura, que es cuando las cosas cambian de manera puntual o de manera periódica, pero sin afectar a lo más importante, que es la estructura. Por ejemplo, tenemos una estructura capitalista desde el punto de vista económico y hay periodos de crisis, de depresión, de crecimiento. Esas son las coyunturas, las diferencias de momentos dentro de la misma estructura. En conclusión, pues, o como conclusiones, podemos decir que la historia es real, no es algo que solo ocurra en los libros y que leemos o que nos gusta más o menos, sino que son cosas que pasaron realmente. La historia debe ser una historia cercana a nosotros, la debemos ver como algo que nos importa y que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos. La historia no son solo fechas y datos, no solo son esos, la historia es mucho más importante. Las fechas y los datos nos ayudan a movernos por el espacio, por el tiempo y a destacar algunos acontecimientos importantes, pero no simplemente eso, son una ayuda. Lo importante es la historia real y la historia cercana. Además son hechos, lo que ocurrió han sido hechos que afectaron a nuestros antepasados, a nuestra familia, a la gente cercana y a sus antepasados. Es decir, no es algo que ocurre, como he repetido varias veces, en los libros de historia, en los libros de texto. Y puede ayudar a evitar los mismos errores que se han cometido en el pasado. Así que la historia eres tú, vívela. Hasta luego.